Mira que escuchamos una y otra vez que no hay que dejarse llevar por los impulsos, que no hay que correr con la lengua fuera detrás de una acción. Hoy se presenta a priori una oportunidad de compra en compañías como Facebook y BBVA. Son los dos grandes asuntos de la mañana. Facebook a nivel global, mundial, en Silicon Valley y en Wall Street, por supuesto, y aquí el BBV estamos también muy pendientes. Pues bueno, los analistas están hoy afinando los lápices para ver qué es lo que ha pasado con el BBV, dónde ha fallado y dónde puede mejorar. Oportunidad de compra en el caso de Facebook, claro, una caída del 20%, pues claro, la verdad es que nos abre a todos los ojos, ¿no? Sobre todo a muchos que estábamos esperando a lo mejor entrar en algún momento en alguna de estas compañías cuando corrigiese a lo grande, como es lo que va a suceder hoy. 200.000 millones de dólares en capitalización, eso es lo que se va a ir por el desagüe hoy en Facebook. Meta. Carlos Aguirre y broker, José Luis Herrera, Banco Vic, buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir directamente al grano, si os parece, José Luis. Facebook, 20% de caída en pre-market, preapertura. Claro, yo entiendo que hay mucha gente que hoy se lo está planteando como una clarísima incluso oportunidad de compra, ¿eh? Sí, además haciendo una comparación para saber la magnitud de lo que supone, pues sería casi como un tercio de toda la capitalización bursátil del IBEX, ¿no? Es una cantidad enorme. Todo apunta que sí, que va a haber en el premarket por lo menos, que va a haber una fuerte caída en torno al 20%. Si entrar o no entrar, bueno, si nos atenemos al gráfico, esto es un gráfico de Facebook, de Meta, en velas semanales, vemos como el último repunte, el último apoyo lo hacía la pasada semana en un nivel de cierta relevancia en cuanto a Fibonacci, en el 38.2, alrededor de los $289. Todo apunta que eso lo va a perforar. En el premarket venía pues alrededor de los 2.50 hace unos minutos y a ver, pues podría dirigirse, si continúa la debilidad, a tantear pues la zona entre el 68 y el 50% de FIBO. Estaríamos hablando de niveles en torno a los $2.35, $2.50 y además pues coincidiría con la media de 200 sesiones. Bueno, se podría plantear una entrada con cuidado en esa zona. Lo de Facebook en todo caso, pues bueno, no olvidemos que los beneficios han sido fortísimos. Lo que pasa es que luego pues la previsión de que por primera vez pues vaya a haber una pérdida de usuarios es lo que el mercado está penalizando. Habrá que ir viendo si eso se continúa, ¿no?, en siguientes trimestres. Un tercio del IBEX 35, apuntaba José Luis. Carlos, yo al menos no recuerdo ninguna compañía perdiendo 200.000 millones de dólares o de euros en un solo día. Que vamos a ver cómo se desarrolla también hoy la jornada, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy hablando más de lo que debería, pero yo desde luego no lo recuerdo. Sí, la verdad es que la caída que se prevé en el caso de Facebook en la apertura es muy abultada. Sí que es cierto que es un poco las incertidumbres que está generando las nuevas inversiones que está haciendo la compañía. En este caso estamos viendo cómo las previsiones de crecimiento son algo menores. En este caso, por ejemplo, para este trimestre que estamos ahora mismo ya entrando, las previsiones son entre un 3 y un 10% de crecimiento en ventas, y lo que pasa es que la compañía Facebook o Meta, como se conoce ahora mismo, está haciendo unas fuertes inversiones, pues el tema del universo del metaverso, con nuevas perspectivas, ¿no? Entonces hay una incertidumbre de cómo va a poder monetizar eso, porque en la actualidad más del 80% de los beneficios de Facebook vienen por la publicidad. Por lo tanto, también hay nuevas competencias con otras plataformas como TikTok, que le están quitando quizá cuota de mercado, pero lo que sí que es la inversión que está haciendo para dentro de 5 o 10 años poder ver si el metaverso es lo que nos están queriendo ofrecer, pues tiene esa realidad virtual, pues tiene esas posibilidades de crecimiento. Como bien comentaba José Luis, desde el punto de vista de la apertura, vamos a ver que ya va a abrir con un hueco a la baja de un 20% aproximadamente, en la zona de 260, $254. Y como bien comenta, pues puede ser una oportunidad de compra, pero a nosotros nos parece que hay demasiada incertidumbre en el corto plazo, que a lo mejor para especular, pero nosotros preferiríamos estar un poco al margen e ir viendo cómo se va desarrollando el tema del metaverso. Saltemos ahora, si os parece, al BBVA. Casi un 4% de caída. La verdad es que marchan bien las cosas hasta que se habla de Turquía con el BBV, ¿eh? Sí, la verdad es que con el BBVA
ha presentado muy buenos resultados, mejores que las expectativas que había en el mercado. También ha crecido en el caso de Turquía, México y España, los tres. Y sí que es cierto que sorprende que esté cayendo en el día de hoy. A nosotros la verdad es que los resultados son muy buenos, las perspectivas para los próximos trimestres también lo son. Desde el punto de vista del gráfico, hemos visto cómo en los últimos días había estado subiendo previo a la presentación de resultados. Nosotros seguimos pensando que la tendencia va a seguir siendo al alza. Los próximos días probablemente estas caídas de hoy sean un poco puntuales y simplemente por el hecho de la presentación de los resultados, pero sobre todo hay una noticia muy positiva que nosotros queríamos recalcar, que es la recompra de acciones. En este caso ha anunciado que recomprarán 3.500 millones a lo largo de este año, lo cual hace que al final se saca casi es un 9% de capitalización de la compañía, lo que hace que el beneficio por acción del resto de que quedan pues se incremente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final consideramos que el gráfico se puede ver en la zona de 6,30 a 6,25 sería el potencial de revalorización que tendríamos en este valor. José Luis, te pregunto también algún apunte sobre el BBV. Ya nos metemos, si te parece, también en mercados más en general para que analicemos un poco también la situación SP500, DAX y también IBEX 35. Sí, bueno, BBVA, pues en línea con lo que comenta el compañero, realmente es tan difícil siempre justificar lo que hace día a día un valor o lo que hace la cotización. Debería pues retomar lógicamente la senda de las subidas y apuntar que el caso de Turquía, pues es verdad que bueno, que es un elemento que genera mucha incertidumbre, pero por otro lado, si se aprueba esa compra del 28% de Garanti que ahora mismo tiene pendiente, pues el desplome de la lira pienso que debería beneficiarle, ¿no? para esa parte de la adquisición del banco y bueno, y a la larga, pues si se produce una normalización en el país, pues bueno, seguir aportando cada vez más a la cuenta de resultados, que por el momento pues tiene un gran peso en toda la presencia que tienen países emergentes. Si quieres pasamos a echar un vistazo a los índices de renta variable estadounidenses y concretamente hay una circunstancia muy significativa a mi juicio pues tanto en el SP500 como en el DAX, y es que hemos por el momento, aquí tenemos el SP, hemos por el momento pues salvado una zona que fue de soporte, los 4.240, pero en la semana en curso pues es verdad que se está topando con lo que fue en su momento la directriz alcista. Esta situación, este posible pullback, pues es lo que está lastrando a la cotización, por lo menos desde un punto de vista técnico en el corto plazo. Ocurre algo parecido con el Nasdaq, con el índice tecnológico, y aquí lo vemos muy claramente, de forma incluso más acentuada. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al fin y al cabo tenemos, por un lado, pues es verdad que se salvaba la pérdida, por lo menos en el caso del Nasdaq, de los 14.400 la pasada semana, in extremis, con una vela que podría ser pues una vela de ruptura en falso y por lo tanto de anticipo de movimiento alcista, pero por otro lado en el muy corto plazo pues está jugando a la contra. Entonces, bueno, pues tenemos esos dos escenarios que posiblemente van a ser en los que nos vamos a mover durante el mes de febrero, y mientras veamos repuntes de la volatilidad, pues todo esto forma parte de ese comportamiento hasta cierto punto normal en las bolsas, en los mercados. Y además muy significativo también, y con esto doy paso os dejo paso, es decir, a nivel retrocesos por Fibonacci, esto lo vemos bien en velas de 240 minutos, el último tramo, pues a ver, lo vamos a poner en velas diarias mejor. El último tramo de bajada se veía corregido en un 61,8, tanto en el DAX 40 como en el SP500 prácticamente al punto, lo vemos ayer, ¿vale? Este es el giro, el punto de inflexión que se producía ayer en el SP500 en torno al 4.590, pues suponía un 61,8 de recuperación del tramo de caída previo, y algo similar ocurría con el
con el DAX 40, ¿vale? Además haciendo una figura que en principio pues es de consolidación, de continuidad de la tendencia previa bajista, y que lo que nos viene a confirmar es precisamente que ese punto de inflexión que se producía ayer, aquí lo vemos justamente en el punto prácticamente alrededor de los 15.735, pues que ese punto de inflexión, por lo menos en el muy corto plazo, lo que nos determina es los niveles que habría que batir, porque si no, pues vemos justificado el continuar con la tendencia previa, que no es más que bajista, por lo menos en el muy corto plazo. Desde luego nos ha ido cambiando un poco la cara estos días, Carlos. Veníamos, claro, de la semana pasada 2 días terribles, como fueron viernes, lunes. A partir de ahí empezó todo a cambiar un poco. No sé si vosotros creéis que había hecho un pie ahí el mercado o era un rebote para continuar corrigiendo. Bueno, la verdad es que las caídas del mes de enero han sido las mayores caídas en el caso del SP500, pues casi de toda la historia. Sí que es cierto que si miramos estadísticamente cómo ha evolucionado los índices después de caídas de en torno a un 10%, al cabo de un mes y medio suelen estar ligeramente en positivo, un 1%, y a más vistas, o sea, a un año vista, los mercados siempre están por encima. Entonces, hasta el momento, la última década sobre todo, han sido oportunidades de compra, en el caso de la bolsa de la renta variable, sobre todo la americana. Nosotros, el escenario que más barajamos es que, dada la situación de los tipos de interés, de la Reserva Federal sobre todo, es un poco que tengamos un movimiento lateral en los mercados, es decir, con subidas y bajadas un poco como las que hemos tenido en los últimos días, en las últimas semanas, y lo que sí que focalizaríamos es en buscar valores un poco más, no conservadores, pero sí con unas expectativas futuras más estables, ¿no? Negocios que a lo mejor puedan trasladar al consumidor final pues lo que es el precio de la inflación que está habiendo en la actualidad, o que haya ciertas, también hay muchos valores, por ejemplo, también del Nasdaq, que han subido muchísimo con el tema de la pandemia, con la frase esta de quédate en casa, ¿no? Hay muchos negocios, Zoom, PayPal, muchos negocios online que se han incrementado, y se han incrementado mucho en lo que es su cotización, que a lo mejor se han duplicado o se han triplicado, y ahora mismo esos valores han podido corregir un torno a 50% o 40%, incluso el propio Facebook, que tras presentar resultados pues cae un 20%, ¿no? Para el día de hoy. Entonces, estaríamos un poco más alejados de esos valores que a lo mejor atraídos por las revalorizaciones o por los movimientos nos pueden atraer. Sí que seríamos muy prudentes de entrar en ese tipo de valores. Preferimos estar más alejados, más en unos valores un poquito, pues a lo mejor con empresas, pues lo que sé, empresas de calificación como por ejemplo Moody's o Standard & Poor's, que son empresas más estables, más conocidas y que puedan continuar un poco sus negocios y con unas visibilidades más estables. Valores con baja beta, ¿no? Los que son menos sensibles a los cambios en general, para que todo el mundo lo entienda, porque hay muchas veces que escuchamos, o a los gestores, hablar de la beta, y hay mucha gente que dice, bueno, esto de la beta es como lo de la volatilidad, nos pasamos todo el día hablando de la volatilidad, y yo creo que hay todavía gente que no sabe cómo aprovechar la volatilidad, yo no sé. Carlos Aguirre, de eBroker, José Luis Herrera, de Banco Vic, vosotros sí, por eso os llamamos. Muchísimas gracias por vuestra sabiduría, cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un placer, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, tenemos muchísimas cosas que contar. Ahora Manuel Gómez nos va a poner al día.